Saludos, queridos hermanos y hermanas. Antes de la clase del día de hoy, permítanme orar para que el Señor nos acompañe en este estudio y prepare nuestros corazones para recibir la semilla de su palabra y todos seamos bendecidos a través de esta clase. Oremos. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, vengo delante de ti humillado y arrepentido de todos mis pecados, presentando esta clase para que tengamos la dirección tuya y todo lo que digamos sea inspirado por tu Espíritu Santo y tu palabra sea revelada claramente a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para comprender tus verdades y permítenos, Señor, anclarnos cada día más en el conocimiento de tu palabra. Toma tú la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Estamos estudiando sobre la doctrina de Dios. En la clase pasada estuvimos viendo que Dios inspiró los escritos sagrados que forman la Biblia. Los hombres que escribieron la Biblia no escribieron conforme a su voluntad, sino conforme al pensamiento y la voluntad de Dios. De no haber sido así, de no haber sido verídica y confiable esta afirmación, careceríamos de elementos para demostrar que Dios ha participado directamente en la formación del libro que Él mismo dice ser su autor. Para la afirmación de la inspiración de las Sagradas Escrituras, expusimos lo que llamamos las pruebas internas y externas de la Biblia. Referente a las pruebas internas de la Biblia, enseñamos como un hecho irrefutable la autorrevelación de la Biblia a sí misma como la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo en el creyente y la capacidad transformadora que tiene la Biblia en aquel que la estudia y la practica. La Biblia exhibe como un espejo la realidad y las consecuencias del pecado. Ella es la que nos lleva a la reflexión y al arrepentimiento. Como dijera Thomas Brooks, el arrepentimiento no es propio de la naturaleza humana. Se necesita el poder del Todopoderoso tanto para arrepentirnos como para no pecar. Este poder energizante y transformador viene a través del Espíritu Santo cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, la palabra que Dios inspiró. Aparte de estas pruebas internas, la autorrevelación de la Biblia, el testimonio del Espíritu Santo y la capacidad transformadora de la Biblia, tenemos las pruebas externas de la Biblia. Estas son la permanencia de la Biblia, las respuestas que la Biblia da a las preguntas más fundamentales del hombre, la singularidad de la Biblia en su publicación, el cumplimiento de las profecías, la resurrección de Cristo. Cada una de estas características están explícitas en la clase número 2. ¿Qué veremos en el día de hoy? Hoy vamos a tratar sobre los aspectos que tratan acerca de la deidad de Dios y lo que Él es. La deidad de Dios. La deidad de Dios comprende todos los aspectos que revelan la esencia o naturaleza propia de Dios. Esencialmente, ¿quién es Dios? La Biblia no es un libro que trata de demostrar la existencia de Dios a través de los métodos convencionales conocidos por el hombre. Las Escrituras comienzan con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. La existencia de Dios se asume como un hecho. No se intenta demostrarla, por lo que se espera que aquellos que a Dios se allegan crean en su existencia y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Dios se ha comunicado por medio de su palabra con el hombre, y lo que sabemos acerca de su naturaleza es lo que Él mismo ha revelado. Dios se ha revelado mediante la proclamación de su nombre.
Lea conmigo las siguientes citas, las siguientes escrituras en Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Éxodo 33:19. Y respondióle: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 34, 5, 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Dios ha expresado su carácter y su capacidad de obrar a través de sus nombres. Los más comunes son Elohim, que significa Dios, el cual describe el poder creador y la omnipotencia de Dios. La forma plural del nombre significa plenitud de poder y simboliza la unidad de Dios entre tres personas. Jehová procede del verbo ser en el idioma hebreo y comprende los tres tiempos en su forma gramatical. Significa el que fue, el que es y el que será. En dos palabras significa el eterno. Las maravillas y los hechos portentosos de Dios se expresan desde sus nombres. Cuando el pueblo de Dios alcanzaba una bendición, la recibía a través de la revelación de sus nombres, los cuales servían para identificar las cualidades y capacidades de Dios. Dios se comunicó con los siguientes nombres para expresar su naturaleza. Jehová Jireh significa todo suficiente, provisor. Génesis 22:14. Para el pueblo de Dios esto significa que no hay necesidad humana que Dios no pueda suplir. Jehová Nisi significa estandarte, bandera. Éxodo 17, versículo 15. Se quiere connotar aquí que no hay peligro del cual Dios no pueda librarnos. Jehová Shalom significa paz. Jueces 6, 23 y 24. Esto nos dice que no hay ansiedad ni turbación que Dios no pueda calmar. Jehová Rafa significa sanador. Éxodo 15, 26. Lo que se quiere expresar con este nombre es que no hay enfermedad ni dolencia que Dios no pueda curar. Jehová Ra significa pastor. Salmo 23, versículo 1. Quiere decir que no hay senda oscura ni difícil por la que el buen pastor no pueda guiarnos. Jehová Tsidkenu significa justicia. Jeremías 23, 6 y Jeremías 33, 15 y 16. Este nombre se revela en Cristo y quiere decir que no hay pecado en el hombre que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Jehová Shammah significa Dios está allí presente. Ezequiel 48, 35. Quiere decir que no hay situación en que Dios no esté presente y nos acompañe. Otro nombre de Dios conocido es Adonai, Señor, el cual expresa que Dios tiene total gobierno y dominio sobre todas las cosas. Éxodo 23, 17, Isaías 10, 16, 33. Este nombre se aplica al Cristo glorificado. Aparte de Dios revelarse a través de lo que Él es por sus nombres, la Biblia nos expresa también que Dios es espíritu. Dice Cristo en Juan 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es un ser personal, real, viviente, incorpóreo y distinto de aquello que Él ha creado. La espiritualidad de Dios es inherente a su personalidad. No está sujeta a la materia o a un cuerpo corporal y orgánico. Él está presente en todas partes.
No hay espacios que Él no llene. Como bien dijera el apóstol Pablo, en Él vivimos y nos movemos. Pablo infiere también esta expresión que Dios no puede limitarse a un templo o a una figura hecha por los hombres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, dice Pablo, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17 del 24 al 28. Si a Dios no lo podemos limitar a un templo ni a una figura, porque Él es un ser incorpóreo, espiritual, distinto a todo lo que Él ha creado, ¿cómo es posible que los humanos podamos tener relación con Él? Responderemos esta pregunta con lo que dice el manual de iniciación cristiana de nuestra iglesia, en la página número 10. Existen dos mundos, el mundo material, visible, y el mundo espiritual, invisible. El mundo material lo podemos percibir con nuestros ojos naturales. Una piedra, un árbol, el agua, nuestros semejantes, y así una multitud de cosas que vemos o palpamos. El mundo espiritual no se puede percibir ni por la vista ni por el tacto. Lo percibimos desde el interior de nuestro ser, que es espiritual. Por ejemplo, tenemos manos, pies, cabeza. ¿Qué representan estas cosas? El mundo visible de la materia. Pero también tenemos pensamientos y ellos nos permiten diferenciar, combinar y estudiar las ideas. Tenemos sentimientos y ellos nos permiten percibir las impresiones morales del mundo exterior. Tenemos conciencia y ella nos enseña a juzgar nuestras acciones y las ajenas como buenas o malas. Sentimos amor u odio, alegría o tristeza, turbación o paz. ¿Qué son estas cosas que no se ven, que son tan reales como nuestras manos y nuestros pies, nuestras cabezas? Son atributos del alma humana, del mundo, del espíritu, que prueban que éste existe realmente. Termina aquí la cita. Aunque no podemos ver a Dios físicamente, lo podemos sentir y percibir a través de los atributos espirituales que posee el alma humana. El Espíritu de Dios se comunica con nuestra alma, que es espiritual, y nos convence de la existencia y el poder de Dios. Cuando el hombre disfruta de la paz, del gozo y la libertad del pecado, y disfruta de las manifestaciones del Espíritu de Dios, queda convencido de que Dios es real, como aquellas manifestaciones espirituales que se experimentan a través de los pensamientos, los sentimientos y también la voluntad humana. Estas cosas no las podemos palpar con nuestras manos porque son espirituales, pero son tan reales como las cosas físicas que podemos tocar. Esto nos lleva de la mano al próximo aspecto a tratar. Dios es una persona. Aparte de Dios ser espíritu, Dios es una persona. El Catecismo de Westminster nos ayuda a entender en esencia lo que es Dios. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, su benignidad y su verdad. Aparte de Dios ser espíritu, es una persona con los atributos morales que lo distinguen, como su santidad, su justicia, su benignidad y verdad. Cuando decimos que Dios es una persona, no decimos que Él es un ser humano.
Lo que queremos decir es que Él es un ser racional. Los teólogos definen a una persona como un ser individual con una mente, emociones y voluntad. Dios tiene intelecto, Salmo 139, 17. Emociones, Salmo 78, 41. Voluntad, 1 Corintios 1, 1. Por lo tanto, Dios es una persona. Aunque más adelante vamos a enseñar acerca de los atributos de Dios, vamos a dar aquí un anticipo. Dios ama. En Juan 3:16 se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios también oye. Salmo 94, 9, 10. El que plantó el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las gentes no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dios también cuida. 1 Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es proveedor, Salmo 104, del 27 al 30. Todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hártanse de bien, escondes tu rostro, túrbanse, les quita el espíritu, dejan de ser y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra. Dios también odia, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dios también se enoja, Hebreos 3:17. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todas estas escrituras nos demuestran que Dios es una persona. Pero también Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Vamos a Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el postrero. Como expresa el libro Fundamentos Doctrinales de nuestra iglesia, primera parte, en la página 78, la eternidad de Dios es una consecuencia de su inmutabilidad. Y esto es así porque cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de no tiempo. El tiempo es en sí mismo cambio, medición de movimiento. El tiempo comenzó con la creación del universo cambiante. Dios no cambia. Todo lo creado cambia. Dios está libre de los límites del tiempo. No tiene pasado ni futuro, sino un eterno presente. Estas son las evidencias bíblicas que avalan su eternidad. Vayamos a Génesis 21:33. Y plantó Abraham un bosque en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 102, 11 y 12. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Isaías 41, versículo 4. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos,
y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis 10, versículo 5, versículo 6. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Apocalipsis 11, versículo 17. Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Apocalipsis 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, como dice también el manual de iniciación cristiana de nuestra iglesia en la página número 11. La idea de que alguna cosa debe ser eterna, o sea, sin principio ni fin, es algo imprescindible en el pensamiento para explicarse el mundo. Partiendo de nuestra propia experiencia, analicemos el asunto con algunas preguntas y respuestas. Pregunta: ¿estoy aquí en este mundo por mi propia voluntad? ¿Soy yo el autor de mi propia existencia? Respuesta: no. Mis padres me trajeron al mundo. Pregunta: ¿vinieron mis padres al mundo por su propia voluntad? No. Mis abuelos los trajeron a la existencia. Pero mis abuelos tampoco vinieron aquí porque ellos quisieron. Ni mis bisabuelos, ni toda mi larga ascendencia. Algunos afirman que el hombre vino del mono. Pregunta: ¿vino el mono al mundo por su propia voluntad? Respuesta: no. Según dicen, él es el descendiente de otras especies de animales anteriores e inferiores a él. Así vamos buscando hacia atrás la causa anterior de cada uno de los seres que han existido, y nos preguntamos: ¿a qué punto tenemos que obligatoriamente que llegar? La respuesta es que lógicamente a una causa sin causa anterior, porque las cosas existentes no pudieron haberse dado de la nada. La nada, la no existencia, no existe. Siempre tiene que haber algo. Entonces, ese algo, que fue el primero de todas las cosas, el origen de ellas, ha existido siempre. Aquí termina la cita. Creemos que ese ser eterno, inteligente y todopoderoso es Dios, que es eterno porque es espiritual, ya que si fuera material se destruiría igual que la materia. La Biblia nos habla de esa verdad en Éxodo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Quiere decir, yo, el que existo por mí mismo, a mí nadie me ha creado. Juan 8, versículo 58, 17, 24, segunda de Pedro 3, 8. Estas escrituras nos hablan de esta verdad. Porque para Dios no hay pasado ni futuro. Todo es un eterno presente. Leer también Salmos 91, 2 y 4 y 1 de Timoteo 1, 17. Todas estas escrituras, además de afirmar la eternidad de Dios que escapa de todo espacio y tiempo por no estar sujeta a los atributos de la materia, nos llevan a la conclusión de que Dios es la vida. Todas las cosas parten de Él, incluyendo la vida. Esto nos lleva de la mano a nuestro último tópico a tratar en el día de hoy.
Dios es el creador de la vida. Al contemplar el universo, podemos concluir que su existencia depende de una causa mayor. Esta causa mayor debe trascender el espacio, el tiempo y la materia. De lo contrario, estaría sujeta a la misma naturaleza finita del universo. Esta causa mayor y sin causa anterior es Dios. Isaías 40, versículo 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Job, capítulo 9, del 7 al 9. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. E hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Salmo 147, del 4 al 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amós, capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Después de analizar la creación del universo, hermanos, surge la pregunta: ¿cuál es el origen de la vida? La ciencia no puede explicar cómo se crearon las condiciones perfectas en nuestro planeta para la vida. Sin embargo, Dios lo explica porque fue Él su diseñador y su creador. En Job 38, del 1 al 13, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Y si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Y hablando de la gravedad establecida por Dios, el Salmo 104, versículo 5 dice: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La ciencia tampoco puede explicar cómo comenzó la vida. Para que exista vida en la tierra deben existir moléculas. Y para que existan moléculas, los átomos deben unirse para convertirse en moléculas. Este enlace requiere una cantidad exacta de fuerza electromagnética. Si esta fuerza fuera solo 0,3% más fuerte o 2% más débil, no se podría realizar el enlace molecular y la vida no existiría. Adicionalmente, una sola célula es tan compleja que anula la posibilidad de que tal cosa pueda surgir de la casualidad. Incluso si el hombre pudiera ordenar proteínas y ADN, aún estaría muy distante de tener una célula. Se requiere la presencia simultánea de todos los productos génicos esenciales, el ARN y el ADN. Y los carbohidratos complejos deben estar presentes para formar la pared celular, y los lípidos deben estar presentes para formar la membrana. No puede haber proteínas sin ADN y ARN, pero no puede haber ADN ni ARN sin proteínas. Cada componente
debe unirse simultáneamente y en perfecto orden. En otras palabras, a medida que observamos más de cerca las células, el ADN y los componentes básicos de todos los seres vivientes, encontramos que estos componentes básicos son en sí mismos tan complejos como los cuerpos que forman. Incluso la forma de vida que pudiéramos considerar más simple es incalculablemente compleja, de modo que no podría haber llegado a existir por mera casualidad. Baste comunicar aquí que las riquezas, la variedad de la vida como la conocemos en todos los seres vivos, incluyendo al hombre, son el resultado del poder y la sabiduría de un Dios todo suficiente e inteligente que quiso crearlo todo para su propio deleite y gloria. Todo lo creado por Dios da gloria a Él, incluyendo la vida. La vida es orgánica y se distingue de la materia inerte. Veamos algunas de sus características. El ser viviente tiene movimiento propio. La materia inerte necesita ser trasladada. El ser viviente está compuesto por organismos o partes que son heterogéneas, que se mueven armoniosamente en beneficio del individuo. La materia inerte carece de organismo. Todo ser orgánico existente procede por generación de otro ser viviente. La materia inerte no. El ser orgánico crece y se desarrolla por la asimilación de los alimentos de la tierra. En la materia inerte sucede todo lo contrario. En el viviente sucede el fenómeno de la muerte. En el inorgánico no. Son distinguibles las características entre los seres vivos y la materia inerte. Pero la vida tiene otras características superiores que son la inteligencia, la voluntad, que abren más la brecha entre la materia inerte y los vivientes. Hablemos del lenguaje del ADN. El lenguaje del ADN. El ADN, que es el código que lleva las instrucciones del funcionamiento de cada célula de nuestro organismo y comparte información genética sobre el color de nuestro pelo, nuestros ojos, y que nos dice cómo envejece nuestra piel y las enfermedades que heredamos, no pudo ser el resultado fortuito de la naturaleza. El ADN se parece más a un lenguaje porque codifica toda la información necesaria para la vida. La información en los más de 70 trillones de células de cualquier ser humano es equivalente a más de varios conjuntos de una enciclopedia. Tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene toda esta información? ¿Qué hace un mensaje? ¿Quién puso esa información tan compleja en nuestro organismo que contiene millones y millones de mensajes? Si representa simbólicamente un mensaje, requiere un hablante, que es un transmisor, y un destinatario, que es un receptor, lo que implica que contiene algo similar a los elementos del lenguaje. Tuvo que haber sido un ser todo suficiente, inteligente y sabio para combinar, ordenar y distribuir la información que diera como resultado la vida como la conocemos, tan perfecta, tan compleja y distinta en su forma entre un ser humano y otro. La presencia de toda esta información implica una fuente de inteligencia. La información requiere intencionalidad y orden. No se produce por un proceso aleatorio, del azar. La información trasciende la materia y el entendimiento finito. El científico que pretende ignorar la existencia de un creador intentará imaginar un mensaje que no requiera de una mente soberana o información detallada que no devenga de una inteligencia mayor. Pero este hecho permanece. Solo hay un principio que sabemos que puede generar sistemas
interactivos complejos, y este principio es la inteligencia. Esta es la única explicación compatible con los hechos observables. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, versículo 17. La ciencia en ocasiones ha reconocido que el universo probablemente fue creado por una mente sabia y poderosa. Pero la Biblia, a través de Pablo, sin titubeos, nos da el argumento lógico y racional que la creación no pudo haberse creado sola. Ella es la muestra del poder invisible de Dios. Romanos 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que nunca nos puede enseñar la ciencia, que la palabra de Dios sí nos enseña, es que aquel que mantiene unido el universo es también el amante de nuestras almas. Y eso es el motivo de gozo y esperanza más allá de esta vida. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un ser vivo únicamente sale de otro ser vivo. La generación espontánea que plantea la evolución es una hipótesis no comprobada o demostrada en ningún laboratorio. Por consiguiente, nos quedan dos opciones: aceptar la generación espontánea o la existencia del creador de la vida. La primera opción sigue siendo meramente una teoría al no poder ser demostrada a través de los hechos. Se impone entonces a nuestra inteligencia la segunda idea: la vida ha sido creada por un ser grandioso, inteligente y todopoderoso. Dios es el creador de la vida y de todo lo que existe. La materia inerte por sí misma no puede comunicar lo que ella no posee. Nadie puede dar lo que no tiene. La vida tuvo su comienzo en la tierra de manera intencional, porque el planeta tiene todos los componentes o todas las condiciones para mantener la vida, y el que aporta todos los elementos que posee el cuerpo humano, como afirma el manual de iniciación cristiana de nuestra iglesia en la página número 13. La ciencia ha comprobado que el cuerpo humano está formado por los mismos elementos que se hallan en la naturaleza, como el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, etc. Igual sucede con todo ser viviente, aún las plantas. Estos elementos también se hallan en el agua, en las piedras y en otros minerales que carecen de vida. ¿Qué poder extraordinario ha logrado y cómo lo ha logrado combinar esos elementos muertos para dar lugar a seres vivos cuyas propiedades son nacer, alimentarse, desarrollarse, reproducirse y morir? Cosas imposibles en la materia inanimada. ¿Qué poder misterioso ha logrado que una semilla de cualquier clase, maíz, arroz, etcétera, que se ve seca y aparentemente sin vida, al caer en tierra húmeda, da lugar a una planta con todas las propiedades de un ser vivo? En nuestro estudio hemos podido ver que una de las cosas propias de Dios es darse a conocer a través de lo que Él es y de su naturaleza creada. Dios es un espíritu distinto a su creación. Él no está sujeto a la materia ni al espacio, está en todas partes, y su creación es para nosotros lo que son nuestras huellas dactilares que evidencian su mano creadora sobre todo. Sin embargo, Dios es una persona con la cual tú y yo podemos relacionarnos
porque poseemos los atributos espirituales necesarios para tener relación con Él, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia, que se conectan con la espiritualidad de Dios a través de su palabra. Dios también es eterno, ha existido siempre y por eso es principio y fin. Dios es el creador del universo y del planeta Tierra, que contiene todas las condiciones y los elementos necesarios para sostener la vida. Y finalmente, Dios es el creador de la vida. Mi hermano, mi hermana, que me escuchas, fuimos creados para conocer y amar y servir a Dios, nuestro Padre Celestial. Debes buscar a Dios en su palabra, la Biblia. Debes pedirle a Dios fe para creer, porque la fe es ilimitada, en cambio la razón es limitada. Mucho del conocimiento y la experiencia que tenemos de Dios lo adquirimos a través de la fe. Ella es la mano que toma las bendiciones que de Dios disfrutamos. Las cosas de Dios debemos mirarlas a través de los lentes de la fe para ver sus maravillas. Para ver, hay que creer y confiar en Él. Toma tiempo cada día, mi hermano, para decirle al Creador de la vida: aquí estoy, Señor, con todo el conocimiento de que Dios está presente en todas partes y en cada cosa creada. Él desea que te relaciones con Él y le entregues el control de tu vida al reconocerlo a Él como Rey y Señor. Reconocerás entonces su intervención en tus actividades cotidianas y experimentarás su cuidado y su amor. Preséntale cada mañana tus alegrías, tus tristezas, tus miedos, tus esperanzas. Puedes estar seguro de que Dios escucha tus plegarias, porque Él no se limita a vigilar la tierra desde el cielo. Dios está presente en la vida de las personas que le buscan y trabaja de manera misteriosa en nuestras vidas para cumplir su voluntad. Al igual que tú y tus circunstancias son distintas a las de los demás, la intervención e interacción de Dios contigo también será personal. Ven a Él. El creador de la vida te espera con los brazos abiertos para ser tu Padre, tu protector y el Salvador de tu alma por medio de su Hijo Jesucristo. Experimentarás su gozo en esta vida y gozarás de la vida eterna junto a Él. En el calendario tuyo y mío nada más deben existir 2 días: este día y aquel día, cuando Dios vendrá por segunda vez en la persona de Jesucristo a buscar a los que confían en Él. No espere buscarle aquel día, porque será muy tarde para tener parte con Él. Búscale ahora, búscale hoy, que hay tiempo. Ven a Él y le hallarás. Que Dios te bendiga, mi hermano.